Muy bien, buenos días nuevamente con todos los presentes. Tenemos en la semana número 6 con los alumnos de primero y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman el tema el Estado peruano. Para el desarrollo del tema el Estado peruano tenemos el siguiente título. ¿Qué es el Estado peruano? Y ahí empieza la pregunta. Manitos levantadas. ¿Qué es el Estado peruano? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por el Estado peruano? ¿Qué entiendes tú por el Estado? Pero te dicen el Estado. Watanabe, te escucho. Donde habitan personas. Ya, muy bien, donde habitan personas. Perfecto. Riojas, te escucho. Es un gobierno unitario. Un gobierno unitario. Alca, Es la nación peruana jurídicamente organizada. una nación jurídicamente organizada. Muy bien. ¿Alguien más? La pregunta está en pantalla. ¿Qué es el Estado peruano? Muy bien, Frank Montesa me escribe. El gobierno del Perú, el presidente y sus ministros. Autoridades, en todo caso. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿qué es el Estado peruano? ¿A qué hace referencia el Estado peruano? Esa es la pregunta inicial. Han participado Watanabe, Riojas, Alca y Montesa. Paolo Benavente, la entidad, me escribe por acá Paolo, la entidad que ejerce el gobierno en el Perú. Muy bien, Paolo Benavente. Benavente. También tengo en el chat a Diego Huerta, que conceptualmente es la nación peruana jurídicamente organizada. Muy bien, Huerta. Riojas, te escucho. Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana. Ya, ALCA ejercido por un Estado unitario, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué es el Estado peruano? Esa es la pregunta de esta sesión. ¿Qué es el Estado peruano? Riojas, te escucho. Está formado por un conjunto de instituciones. Formado por un conjunto de instituciones. Perfecto, Riojas. Tello, te escuchamos. Un conjunto de autoridades que toman decisiones para el Perú. Autoridades que toman decisiones para el Perú. ALCA, te escucho. Es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. Entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. Almendra Orbeso, te escucho. Ese es el lugar donde los jueces toman la decisión de quién será el próximo presidente. Ya, decisiones nuevamente. Arteaga me escribe, es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú, Arteaga. Camayo me escribe, formada por un conjunto de instituciones. Muy bien, Arteaga. Muy bien, Camayo. Ahí está. A ver, ¿quién más? Tello, te escucho. No, profe, iba a decir que también decidían por el presidente. Ok, muy bien, decidían por el presidente. Entonces, hasta ahí han participado muy bien en el chat y de manera oral, entonces, ¿qué es el Estado peruano? El propósito de la sesión de clase es explicar cómo se origina y cuál es la importancia de este Estado en realidad. ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo nace el Estado peruano? ¿No? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia? ¿Y cuál es su importancia en sí para nosotros como peruanos? Al propósito, ¿no? Uno está feliz, profesor, porque ayer ganó Perú, ganó con gol de Gianluca Lapadula, ¿no? Y aparentemente estamos en puestos de clasificación a un mundial. Vamos a ver qué sucede. A ver, tenemos acá el Estado peruano y tenemos el siguiente esquema. Vamos a leer justamente este esquema de la siguiente forma, ¿ya? El título, luego seguimos con esta parte de acá, la flechita, ahí está la flechita, luego vamos a ver las características y vamos a irnos por acá, seguimos la flechita, luego por acá, leemos todo y luego nos vamos por acá, finalmente por acá y cerramos acá, ¿ya? Muy bien. Graciela Alca, lea por favor fuerte ese esquema que aparece en pantalla. El Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio,
Características. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado peruano es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrojarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Muy bien, excelente, Alca, con la lectura. A ver, vamos a explicar esta parte, me están escribiendo en el chat. Dice, esa es la creación del ser humano, Watanabe, me escribe de Cueva, etc. A ver, el Estado peruano dice que es la nación jurídica y políticamente organizada. Profesor, ¿por qué? El Estado peruano es la nación porque la palabra nación, y esto tienes que tenerlo presente, la palabra nación significa personas. Cada vez que tú veas la palabra nación, significa personas. Personas que comparten un origen, personas que tienen un mismo vínculo. Por ejemplo, todos somos peruanos porque hablamos el castellano, porque hemos nacido en este territorio, porque nuestros padres o abuelos nacieron acá, porque nos sentimos orgullosos por el pasado inca, el pasado profesor de las culturas, nos sentimos orgullosos de las costumbres, de la gastronomía, de las tradiciones, etc., etc., ¿no? Entonces, nación es personas. Y el Estado es una nación, es un conjunto de personas jurídica y políticamente organizada. ¿Por qué? ¿Por qué jurídica y políticamente? Porque el Estado en realidad está conformado por varios elementos, especialmente las leyes y las instituciones. ¿Cómo es eso, profesor? Las leyes sirven para regular la conducta de las personas. Una persona es libre, es cierto, pero no porque tú seas libre vas a ir por la calle pintando las paredes de las casas. No porque tú seas libre vas a ir por la calle golpeando a las personas. No porque seas libre vas a ir por la calle insultando a las personas. Entonces, ¿qué te regula a ti a respetar la propiedad privada, a respetar a otra persona, ¿no? A respetar la religión? Las leyes. Las leyes sirven para regular el comportamiento de las personas. Uno no puede ir por la calle haciendo lo que le da la gana, golpeando a una persona, maltratando a una mascota, tirando basura en la calle, etc., etc. Uno no puede hacer eso, definitivamente. Y si uno hiciera eso, pues estaría cayendo en un delito, ¿no? Entonces, las leyes sirven para regular la conducta de la persona. Y las instituciones sirven para conducir adecuadamente los destinos también de las personas. Por ejemplo, si a mí me pasara algo, atentan contra mi vida, me roban, me atacan, yo me voy a la Policía Nacional del Perú. Pregunta, ante un incendio, ¿a quién llamamos? Manito levantada. Ante un incendio, Graciela Alca. Los bomberos. Claro, esa es una institución, por ejemplo, ¿no? Pregunta, profesor, ante un atropello, ¿a dónde llevamos al atropellado? André Tello. ¿Al hospital? Claro, esa es una institución, el hospital. Profesor, ¿a quién le debemos exigir que elabore buenas leyes? ¿Quién? ¿Quién debe elaborar buenas leyes en el Perú? ¿A quién le debemos exigir eso? Fran Montesa. ¿El Congreso? Claro, el Congreso es una institución en el Perú. Pregunta, ¿a qué institución le debemos exigir que defienda al pueblo? ¿Quién defiende al pueblo? ¿Quién se encarga de defender nuestros derechos? Camayito. ¿El presidente? No. André Tello. ¿El Estado? No. Fran Montesa. ¿La Defensoría del Pueblo? Muy bien, la Defensoría del Pueblo. Ahí está. Entonces, pregunta, ¿a quién le debemos exigir que se encargue de la limpieza de mi distrito, de la seguridad de mi distrito? ¿A quién? Camayito.
A la municipalidad. A la municipalidad. Entonces, ¿te das cuenta? Existen instituciones. Pregunta, ¿a quién le debemos exigir que nos defiendan ante una guerra? Si un país nos quiere invadir, ¿a quién les debemos exigir que nos proteja ante una guerra? Fran Montesa. El ejército. El ejército, la marina, la FAP, las Fuerzas Armadas. Ahí están las instituciones. Entonces, por eso les digo, el Estado en realidad está integrado por personas, por una nación, que está organizada jurídica y políticamente en leyes, que hay que cumplirlas. Si uno cumple las leyes en el Perú, no va a tener ningún problema con nadie. Pero hay que cumplir las leyes. Por ejemplo, hay que portar nuestro DNI cada vez que salimos de casa. Por ejemplo, si perdemos nuestro DNI, hay que hacer la denuncia correspondiente. Por ejemplo, si perdemos la licencia de conducir, en algún momento hay que hacer la denuncia, porque otra persona puede utilizar nuestro DNI o nuestra licencia de conducir y puede cometer un delito, y luego nosotros nos vamos a ver perjudicados. ¿Ya? Entonces, el Estado peruano, personas y integrado por leyes e instituciones que se deben encargar de qué? De regular las leyes, la conducta de la persona, las instituciones de conducir los destinos de la nación. Ahora, ¿dónde se desarrolla el Estado? Obviamente dentro de un país, ¿no? Ese país obviamente es un territorio. Entonces cada vez que tú veas la palabra territorio, vas a ver acá país, ¿ya? Territorio es igual a país. Porque estas leyes y estas instituciones no sirven para Colombia, para Ecuador, para Brasil, no. Sirven para el Perú. Sirven para nuestro territorio. Así tú estés en Loreto, en Iquitos, en Cajamarca, en Chiclayo, las leyes de Lima valen allá, en la sierra y en la selva, porque todos somos parte del Perú, ¿no? Profesor, y yo soy de Lima y me roban en la selva, entonces tengo que poner mi denuncia en Lima. No, tienes que poner tu denuncia ahí, porque la Policía Nacional es para todo el Perú. Si te roban en Pueblo Libre, no vas a esperar ir hasta Puente Piedra para denunciar, tienes que denunciarlo en Pueblo Libre, en la comisaría del sector. Es así de sencillo. Muy bien, entonces vamos a seguir con la explicación. Dice, la República del Perú es democrática. ¿Por qué decimos que nuestra república es democrática, profesor Luis Aníbal? Decimos que es democrática porque la voluntad viene ¿de quién? ¿De quién viene el poder del Estado? Fran Montesa. Del pueblo. Claro, por eso es democrática, porque el poder no viene del presidente, no viene de un rey, no, el poder viene del pueblo. Todos nosotros elegimos a nuestras autoridades. Todos y todas le estamos entregando un poder. Profesor, la República del Perú es democrática porque su poder emana del pueblo. Es social porque el fin supremo del Estado peruano es proteger a la persona humana. El fin supremo del Estado no es hacer dinero, no es, profesor, ganar una guerra, no. El fin supremo es proteger a la persona humana. Por eso que inclusive cuando matan a un delincuente, el Ministerio Público desarrolla una investigación. Porque así sea un delincuente, es una persona y ha perdido su vida. ¿Ya? Entonces el fin supremo de la sociedad, del Estado, es la defensa de la persona humana, social. ¿Ya? Independiente, porque la República del Perú toma sus propias decisiones. Las autoridades, las instituciones, no van a ir a consultarle a Brasil o a Colombia qué van a hacer en el Perú. Las autoridades solamente van a consultar lo que encuentren en la Constitución política, ¿no? Por eso somos independientes en nuestras decisiones. Y somos soberanos, porque el espacio aéreo, el espacio marítimo y el espacio territorial solamente le corresponde al Perú. No puede entrar un avión, un tanque, ¿no? O el ejército de otro país a nuestro Perú, si es que antes no ha pedido la autorización correspondiente. Somos soberanos por eso.
¿Qué más? El Estado es uno e indivisible, claro, porque mañana no se puede aceptar que de repente Arequipa o Cusco intente ser una república independiente, ¿no? El Estado peruano es uno. Las autoridades y las leyes valen para todo el Perú. Yo no voy a ir a Arequipa o a Cusco y voy a encontrar yo ahí, profesor, que las leyes de Lima o del Perú no valen ahí, no. Las leyes valen para todos, ¿no? Por eso el Estado es uno e indivisible. No existe Estado de Arequipa, no existe Estado de Puno. Todo forma parte del Perú. Para todos se aplican las mismas leyes que se encuentran en la Constitución Política del Perú. El gobierno es unitario, así es. Es único el gobierno. Es único el gobierno, profesor. ¿Por qué? El gobierno representa a una persona. Por eso cada vez que tú veas la palabra gobierno, vas a recordar a la palabra persona. O también puede ser personas. ¿Por qué? Porque existe un gobierno ejecutivo, un gobierno legislativo, un gobierno municipal, un gobierno judicial. Entonces, el gobierno es la persona, por eso es importante elegir a la persona adecuada para que nos gobierne, ¿no? A la persona correcta para que nos gobierne, ¿ya? Pues el gobierno es unitario. Nosotros no elegimos a dos presidentes, elegimos a un presidente. ¿Por cuántos años, mano levantada, pregunta de cultura general, por cuántos años elige a un presidente Fran Montesa Muñoz? 5 años. Correcto, pregunta, el actual presidente de la República, entonces, ha sido elegido por 5 años. ¿Él pertenece a qué partido político? Manito levantada. André Tello. Perú Libre. Claro, al partido Perú Libre. Nosotros no hemos elegido a 5 presidentes, hemos elegido a uno. Y el gobierno es representativo, ¿por qué? Porque el presidente no representa solamente a los que votaron por él, representa a todos los peruanos, porque es parte de la democracia. Y el gobierno es descentralizado, ¿por qué? Porque el presidente y las autoridades no solo se preocupan por Lima, porque si no sería centralismo, si no se preocupan por todo el Perú, descentralizado. Se preocupan porque esté bien la población de Piura, de Tumbes. Por eso cuando hay fenómeno del Niño y la población de Piura la pasa mal porque hay lluvias, hay huaicos, hay etc, etc. Por eso es que el gobierno se preocupa por ellos, envía ayuda. Si hay terremoto en Arequipa mañana o en Cusco, se envía ayuda porque es descentralizado. ¿Ya? Muy bien. El poder del Estado emana del pueblo, eso también lo menciona acá, eso también lo hemos mencionado hace un momento, y quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones, claro. El presidente no puede decir, ah, porque yo soy presidente, hago lo que me da la gana. No, así no es. Porque para eso existe una constitución política. Y para eso existe un Congreso que se encarga de fiscalizar. ¿Quién fiscaliza al presidente? Es el Congreso. Fiscaliza que el presidente desarrolle su mandato según las normas de la constitución política. Algo importante, ninguna persona, ninguna, sea la que sea, menos ninguna organización, un grupo de personas, o la Fuerza Armada, el Ejército, la Marina, o la Policía Nacional, ninguna puede intentar tomar el poder, porque el poder no viene de una persona, el poder viene del pueblo. Intentar hacer eso constituye un delito muy grave, que se llama rebelión o sedición, y se paga obviamente con la pena privativa de la libertad, o sea, la cárcel. ¿Ah? Por eso mañana ninguna persona, ninguna organización puede decir yo quiero el poder o yo tengo el poder, porque es un delito muy grave, ¿ah? Rebelión o sedición. Muy bien, pregunto entonces, antes de la pregunta voy a leer el chat. Acá está muy bien la participación de Diego Huerta, de Dairon Riojas, de Huerta, Riojas, Watanabe, muy bien, Camayito. Y acá hay una pregunta de Montesa. Montesa dice justamente, a ver, vamos a ver por acá.
Montesa dice lo siguiente. Profe, pero ¿por qué en Brasil hay estados independientes? Porque su constitución política, su norma suprema lo establece. Lo establece, ¿ya? Así es. ¿Por qué en Brasil hay estados independientes? Porque su constitución política lo establece. El documento más importante de un país es la constitución. Y un país se convierte en estado a partir de una constitución, ¿no? Eso es importante, ¿ah? El Perú se convirtió en estado a partir de la primera constitución. André Tello, te escucho. Profe, ¿y por qué Lima no se independiza como Brasil? Porque la Constitución lo prohíbe, ¿no? Además que Brasil tiene esa forma de gobierno porque es un estado de gran tamaño. Y un estado de gran tamaño y de gran población es difícil mantener la autoridad desde un punto. Por eso, Profe, en pues, España también hay, pero España no es tan grande. claro, pero en España hay muchas comunidades. ¿Qué significa comunidades? Está la comunidad vasca, los vascos, está la comunidad catalana, los catalanes, está la comunidad gallega, está la comunidad gitana. Entonces, cuando hay muchas comunidades o hay un gran territorio, se aplica a sistemas federativos. Eso se llama sistema federativo, federaciones, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Muy bien. ¿Qué, profe? Claro, claro, muy bien, Huerta, lo dice el gigante de Brasil. Pregunta entonces, ¿hasta acá se ha entendido sí o no? Te escucho. Sí. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a seguir, ¿ya? Muy bien. Justamente lo que yo les mencionaba, lo más importante de un Estado son las constituciones. Y la constitución política del Perú, como la gran cantidad de constituciones, tiene su origen en un filósofo francés. ¿En qué filósofo? En el señor Montesquieu. Montesquieu es un filósofo del siglo XVIII. Montesquieu escribió un libro llamado El espíritu de las leyes, porque en el siglo XVIII el poder lo tenía una persona, que eran los reyes, y se llamaba Estado absolutista, ¿no? Porque el Estado no era representado ni por leyes ni por instituciones, solo era representado por una persona. Como era representado por una persona, se le llamaba Estado absolutista. Bueno, Montesquieu fue o tuvo influencia de la Ilustración, una ideología propia del siglo XVIII. Y Montesquieu decía en el siglo XVIII, en el año 1750 aproximadamente, que los estados deberían estar representados en tres poderes. Un poder para elaborar leyes, que debe regular la conducta de la población. Otro poder para aplicar esas leyes, que es el poder ejecutivo. Y otro poder para no solamente aplicarlas, sino sancionar esas leyes, hacer que las leyes se cumplan sí o sí, y aquel que va contra esas leyes, o sea, contra la voluntad del pueblo, debe merecer una sanción o un castigo, ¿no? Entonces, Montesquieu hablaba de la importancia de tres poderes. Para él, el tres poderes era importantísimo. Por eso es que su obra más famosa es El espíritu de las leyes. Y esa obra de gran Montesquieu tuvo influencia en el Perú. Por eso es que el Perú, cuando se convierte en una república, ¿no? Es decir, ¿cuándo se convirtió el Perú en una república? Cuando apareció la primera constitución política. El primer Congreso peruano se estableció en 1822. Ahí está el primer Congreso. Y fue una obra de don José de San Martín. San Martín no solamente declaró la libertad o la independencia con su grito del 28 de julio de 1821, sino que antes de que San Martín se vaya, convocó al primer Congreso peruano en el año 1822. Y ese primer Congreso elaboró la primera constitución del Perú. Ahí nació el Estado peruano, con la primera constitución, que va a ser promulgada en el año 1823. Y en esa constitución se definió no solamente el Estado, sino que el Estado iba a ser de tipo republicano. ¿Qué significa de tipo republicano?
que el Estado no iba a estar representado pues en un rey, no era una monarquía, sino era una república, que el poder venía del pueblo, porque la palabra república significa res, cosa, pública, pubis, público, cosa del pueblo, ¿no? El poder emanaba del pueblo. Eso es Estado republicano. Entonces, profesor, cuando el Perú tiene su primera constitución en 1823, oficialmente nos convertimos en un Estado de tipo republicano, ¿no? El primer Congreso tuvo como presidente efectivo a Francisco Javier de Luna Pizarro, un sacerdote, representante de la Iglesia del Clero, y tuvimos como presidente honorario a Toribio Rodríguez de Mendoza, quien había sido director del Real Convictorio de San Carlos, donde después funcionaría la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ahí está entonces, Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien, vamos a seguir avanzando y tenemos acá Estado peruano, para conocer los elementos del Estado peruano. El Estado peruano presenta 4 elementos. Nación, a ver si has estado atento a la lectura. La nación, ¿quiénes son? Manito levantada, yo lo expliqué hace un momento, ¿ah? ¿Quiénes son la nación? Graciela Alca. Persona, Muy bien, Graciela. Entonces, nación, definimos. Conjunto, acá, conjunto de personas con un origen en común. Ahí está. Nación. Profesor, ¿qué es el territorio? El territorio es el espacio, ¿ah? Espacio geográfico que posee una nación, ¿no? La nación peruana, ¿dónde vive? No vive en Israel, no vive en Cuba, vive acá, en este territorio de costa, sierra, selva, en este espacio geográfico, en este suelo, ¿no? Territorio, espacio geográfico, lo que normalmente se llama país, ¿no? Normalmente tú lo conoces como país. Ahí está. Gobierno. Pregunta, ¿qué era el gobierno? ¿A qué representa el gobierno? ¿Gobierno qué cosa era? Lo dije, ¿ah? ¿Gobierno qué cosa es? En una palabra, ¿qué es el gobierno? Portal del Estado peruano. No. ¿Qué cosa era el gobierno, Fran? La República. No. ¿Qué cosa era el gobierno? En una palabra, lo mencioné. ¿Qué es el gobierno? A ver acá. Muy bien, Paolo Benavente en el chat. El gobierno, personas o persona, ¿no? O persona que conduce el destino de una nación, ¿ya? Entonces, el gobierno son personas que conducen los destinos de una nación. Si elegimos personas adecuadas, tendremos un destino correcto. Y la soberanía, ¿qué es la soberanía? La soberanía, Dairon, te escucho, Dairon. Una autoridad en la que reside el poder político. Ya, la soberanía en realidad es un derecho de propiedad del Estado sobre el suelo, subsuelo, donde están los minerales, el espacio aéreo por donde vuelan los aviones y el espacio marítimo donde está obviamente nuestro mar, ¿no? El mar peruano de donde se extraen recursos y también elementos químicos. Ahí está la definición. Nación, conjunto de personas con un origen en común. Territorio, espacio geográfico que posee una nación. Gobierno, personas o personas que conducen el destino de una nación. Y soberanía, derecho de propiedad del Estado sobre el suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio marítimo. Y a partir de que el Estado nació con una constitución política, se han establecido los símbolos, bandera, escudo y el himno nacional, ¿no? Ahí está. Bandera, los colores de la patria, rojo y blanco, el escudo que representan las riquezas, riqueza animal, la vicuña, riqueza vegetal, el árbol de la quina, y la riqueza mineral, la cornucopia. Y obviamente el himno nacional del Perú, donde están las sagradas notas de nuestro hermoso himno, ¿no? Cantado por Rosa Merino. Muy bien, chicos, antes de retirarme, les voy a presentar sus calificaciones. Han estado participando bastante bien durante esta sesión de clase.
Muy bien, Graciela Alca tiene 20. Excelente. Bueno, tenemos acá la participación de Arteaga también participó. Muy bien. Tenemos a Benavente Sí, profesor. Pando. Tenemos a Camayito. Muy bien, Camayito. Yo, Tenemos profesor. a Huerta Pinedo también. Tenemos a Montesa. Muy bien, Fran. Participando. Orbeso Almendra. Muy bien. Orbeso Maricielo. Tenemos la participación de Riojas. Muy bien, Dairon Riojas. Tenemos la participación de Tello Torre André. Tenemos la participación de Watanabe. Muy bien, Watanabe. Tenemos la participación de... Listo, ahí está, ¿no? Esas son las participaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces nos vamos a quedar ahí. Conmigo será hasta mañana en geografía. Chao, Un Profesor. abrazo profesor. virtual. Gracias. Nos vemos. Que profe.